Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para su servidora estar presente en esta actividad. Eh, Estamos semana con semana trabajando en un seminario transdisciplinar de posgrados. En esta ocasión le corresponde a la maestría en salud pública, pues participar en esta actividad que sin duda alguna viene a engrandecer no solamente a este posgrado, sino a todos. Es un gusto para mí presentarme en esta actividad. Mi nombre es Luzmila Ramírez, soy la coordinadora de la maestría en salud pública y bueno, pues tenemos un invitado especial en esta ocasión para este seminario. Él es el maestro en salud pública, Ricardo García Gaeta. Él es egresado de nuestra maestría y viene a platicarnos su experiencia a raíz de haber estudiado un posgrado. Además, según tengo entendido, también ya estudió un doctorado, así que él va a estar platicándonos un poquito de esa y otras sorpresas por aquí. Nos va a estar comentando, van a estarse uniendo nuestros alumnos de la sede de Guadalajara y los que estamos aquí presentes, que somos de la sede de Colotlán. Maestro Ricardo, agradecerle el que se haya dado el espacio en su agenda para acompañarnos en esta ocasión, platicarle a nuestros alumnos del posgrado y algunos egresados que también están invitados a escuchar su participación. Agradecerle infinitamente que se haya dado el tiempo. Estamos planeando otras actividades con él. Tenemos un simposio a la puerta, finales de mes. Esperemos que logremos eh, acomodar agendas y lleguemos a acuerdos, pero encantada de la vida, maestro, de tenerlo aquí participando en esta actividad. Bienvenido, maestro. Yo ya no haré más preámbulo. Usted se presenta y nos platica sobre los chicos. Al final, cuando usted concluya, habrá una ronda de preguntas por si alguien desea participar, ya sea de los que están aquí de manera presencial o de los que están de manera virtual, que igual pueden utilizar el chat para escribir por ahí alguna duda que surja. Bienvenido, maestro Ricardo Gaeta. Se va a estar transmitiendo a través de Facebook Live de CUNORTE, así que también gracias al público que nos va a estar por ahí escuchando. Gracias y adelante, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestra Luzmila. Sin duda alguna, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes estos minutos. Me siento muy halagado por la invitación, pero sobre todo me siento honrado al saber que existió esta invitación con un trasfondo específico y especial, que es compartir con ustedes una experiencia y honrosamente titulado Un caso de éxito. De verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y más aún deseo que durante los próximos minutos la experiencia y el pensar, así como el hacer, tanto algunas memorias, logros y lo que hemos vivido a través de estos años, sea de impacto para cada uno de ustedes. Mi mayor anhelo, y hoy que estoy totalmente en el campo de la salud pública, creo que es impactar a quienes nos rodean y qué mejor hacerlo con un área de estudio, con un área de aprendizajes y cómo fue el impacto que tuvo en un servidor el haber cursado la maestría en salud pública en CUNORTE. Bueno, pues sin más preámbulos, soy Ricardo García Gaeta, mejor conocido como Ricardo Gaeta, y para mí será un honor estar con ustedes. Quiero hablar el por qué y cómo ha sido mi transición a través de una vez que inicié la maestría en salud pública. Y quisiera comentarles que cuando yo entré a la maestría, teníamos como muchas cosas en mente, ¿no? Una tesis que abarcara 1000 temas y descubrir cuál era el sistema perfecto para hacer esto y esto y esto, flujogramas, sistemas y demás. Y todo el tiempo creo que quienes estamos en esta área, si bien ha sido por varios destinos, pero creo que también porque somos muy creativos e inquietos y siempre buscando y cuestionándonos acerca de los diferentes temas sociales y de la historia. Entonces, cuando llega un punto de total elegir la modalidad de titulación,
tuve a bien platicarlo con algunos de mis maestros y la modalidad de memoria de evidencia profesional fue la que me resultó hoy estar egresado y haberme titulado de una forma exitosa. Les comparto un poco el título, quisiera que lo conocieran porque iré desarrollando la historia de los hechos en relación con esta presentación que hice en mi tesis. Experiencia profesional en la jefatura del Departamento de Medicina Preventiva del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020 en el OPD Servicios de Salud Jalisco. Les voy a contar un poco de mi vida y trayectoria profesional. Soy médico cirujano impartero formado en la Universidad de Guadalajara. Estuve por más de 5 años como asistente clínico de investigación en la Universidad de Guadalajara y formo parte de la red latinoamericana de Cancer Research Network, en la cual publicamos 2 artículos. Acaba de salir uno en Science Translational Medicine y otro en Frontiers in Oncology. Esto me permitió tener un gusto por la investigación y por diversas circunstancias. Yo soy egresado en el 2017 y tomo como primer trabajo en el sector público y en la parte laboral en la Secretaría de Salud Jalisco como coordinador estatal del programa de cáncer en infancia y adolescencia. En septiembre del 2018 y tras varios intentos y muchos consejos que me dieron de hoy mis actuales maestros y compañeros de trabajo, la importancia de estudiar un posgrado, que ese es uno de mis primeros mensajes que casi siempre trato de decirle a mis compañeros de trabajo y colaboradores, la importancia de, sea cual sea, debemos estudiar una licenciatura, una maestría, y qué mejor ahora todos que estamos en este posgrado, ¿no? Derivado de todos esos comentarios, entré en el 2018, en septiembre, a la maestría en salud pública. Y en enero del 2019, 6 meses de haber transcurrido el ingreso a esta maestría, se me nombra como jefe de departamento de medicina preventiva. Esta imagen, en una clase de la maestría en gestión pública, estábamos hablando de las ideas creativas y de que muchas de las ocasiones tenemos tantos pensamientos que estos pensamientos pueden estar dispersos, pueden ser muy creativos y así como en la parte gris, muy importantes porque al final del día surgen de nuestro pensamiento creativo, de esta parte humana. Sin embargo, siempre es necesario corregir la forma. Y en la forma, aquí hago un lapso como esa hebra gigantesca, este montón de pensamientos que tenía en mi mente, se empiezan a dirigir y acomodar y se convierten en una serie de hilos de colores estructurados, ahora sí con un sentido. Y este sentido me lo dio el haber entrado a la maestría en salud pública porque, bueno, enfocó totalmente mis pensamientos. Creo que nos identificamos mucho. Estoy seguro que muchos de ustedes en el primer día de clases nos preguntaban, ¿y tú por qué quieres en salud pública? Unos no entendimos, otros sí entendíamos, o teníamos 1000 estrategias por hacer. Pero todas estas estrategias, me acuerdo que cuando antes de ingresar a la maestría, le decía a mi jefe inmediato, ¿y si hacemos un proyecto que sea esto y esto y esto y esto y que sea en todo el estado? Y decía, sí, tranquilo, pero tienes que ir por fases. Y si hacemos esto y esto y esto, entonces era, y el si hacemos, y el si hacemos, y tengo una idea, pero necesitaba estructurar todos estos pensamientos para que pudieran ser focalizados y ahora sí crear un sistema y un circuito, no solamente de ideas sin sentido, sino ideas creativas que siguieran un flujo preciso y lograr hoy algo bonito, creativo, con colores, divertido y siendo yo. Definitivamente, desde el primer día que ingresé a la maestría en salud pública, pude aplicar todos los conocimientos desde la primera clase, ¿no? Creo que muchos de ustedes, la maestra Capuchino, el doctor Saúl, la doctora Irene, la maestra Luzmila, tantos maestros que hemos tenido alrededor de la maestría, y pensaba cómo aplicar en cada momento lo que iba aprendiendo. Esto me permitió, asimismo, tener un mayor enfoque en la coordinación de los programas de salud pública y sus acciones directas para prevenir, tratar y mejorar las acciones y condiciones de salud. Todos estos conocimientos, sin querer,
de haber estado desenfocados, de haber estado mil ideas, fueron enfocándose y fueron teniendo un rumbo tan específico que durante este lapso llega la pandemia y el evento para la humanidad en el cual vivimos cada uno de nosotros, pandemia por COVID-19. Es donde definitivamente se pusieron a prueba los canales endémicos, se pusieron a prueba las estrategias de comunicación, el uso de las nuevas tecnologías, el saber enfocar y tomar decisiones oportunas, derivado de que mucho de ello dependía la salud de las y los jaliscienses. ¿Cómo vinculé entonces lo que iba aprendiendo en la maestría en salud pública y cómo se iba relacionando en mi área laboral? Definitivamente algo muy interesante. Les comento un poquito la estructura de los servicios de salud Jalisco. Dependía directamente de la Dirección General del OPE de Servicios de Salud Jalisco, en inmediato de la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, y de ahí el Departamento de Medicina Preventiva. Este Departamento de Medicina Preventiva contaba con algunos programas muy relevantes: PASIA, que es Salud de la Infancia y Adolescencia, Programa de Vacunación Universal, Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, que 11 meses previos era el coordinador del mismo, salud bucal, micobacteriosis, cardiometabólicas y adulto mayor. Todos estos programas tenían un gran reto y sin duda alguna debía de vincularlos, y ese era el gran reto. Todo lo aprendido y toda la experiencia que había vivido durante la maestría, ponerlo en práctica en mi área laboral. Esto me llevó entonces a empezar a coordinar y articular la ejecución de los programas de tal forma que no fuéramos con acciones directas a apagar fuegos o acciones que nos permitieran como ser emergentes, sino empezar a comenzar con acciones oportunas para intervención y prevención de riesgos. Sin duda alguna, los temas que más me trascendieron, y cuando te empiezas a dar cuenta que desde supervisar la parte administrativa, de llevar una ejecución correcta del recurso humano, del recurso financiero, del abastecimiento de materiales e insumos, estamos hablando de salud pública. ¿Por qué? Porque si yo dejo de hacer una de todos ese abanico de ideas y de que estaban así de dispersos, porque no sabía si primero darle prioridad a los recursos humanos, al recurso económico o poner en práctica lo que había aprendido, si uno de esos hilos no estaban perfectamente ordenados y llevaban una secuencia, no íbamos a poder lograr lo que a continuación vamos a ver. Sin duda alguna, también hubo alguno de los retos, y que es algo que me ha impactado bastante, que es el uso de las nuevas tecnologías. Y asimismo, como en todo, la evaluación es el proceso de la verificación del conocimiento. Tengo una frase que quiero compartir con ustedes que uso mucho con mi equipo de trabajo, ¿no? Los problemas no son problemas, los problemas son como las matemáticas. Existen para saber si realmente comprendimos la suma, la resta, multiplicación o incluso los quebrados, ¿no? El típico ejemplo de ¿cuánta gasolina me gastaré si voy a 60 kilómetros por hora si la gasolina está a 18 pesos? Tomando en cuenta que tengo 2 paradas para llegar a Ciudad de México. Si en alguna parte de ese problema no te salió, es porque todavía no aprendiste bien a restar, a sumar o a dividir. Entonces, el problema no es problema, sino es una circunstancia compleja que requiere de decisiones y acciones específicas y poner a prueba tu conocimiento. Ahora bien, toda esta parte de acciones que implementamos debería de tener un sustento científico, pero sobre todo un sustento que esté respaldado a nivel internacional. Es por ello que el trabajo que realizamos lo sustentamos en todo momento con relación a las funciones esenciales de la salud pública, lo que nos permitió tener evaluación, desarrollo de políticas, asignación de recursos y sobre todo a tener un acceso a servicios integrales de calidad, intervenciones sobre los factores de riesgos de salud y el abordaje de los diferentes determinantes sociales que perfectamente tiene Jalisco. Algo que quedó muy claro durante todo este tiempo fue basarnos también en los objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí el gran reto: ¿cómo vamos a llegar al 2030 logrando alcanzar, aunque sea uno de estos grandes objetivos?
y no hubiéramos tenido esta base científica si no hubiéramos cursado la maestría en salud pública. A continuación voy a compartir con ustedes una serie de logros que se desarrollaron una vez que comenzamos con el desarrollo de la maestría y sobre todo con la asesoría, que es algo muy importante que quiero compartir con ustedes. La asesoría y acompañamiento de nuestros líderes, asesoría y acompañamiento de nuestros maestros, de nuestros docentes, porque en todo momento te van dando esa directriz y así como les mencionaba de esa madeja de hilos dispersos, los podemos ir enfocando de tal forma que se pueda lograr lo siguiente. Dentro de las diversas estrategias que llevamos a cabo durante este periodo fue la implementación y el seguimiento de sistemas de evaluación, como lo es el índice de calidad en atención de diabetes, logrando así los primeros lugares a nivel nacional durante el 2019. Índice de calidad de atención en hipertensión arterial. Gestionamos y logramos distribuir en todas las unidades de primer y segundo nivel de atención oseltamivir. Esta es una de las estrategias que les decía, ¿no? A veces creemos que las acciones en salud pública solamente van a ser intervenciones, solo serán políticas públicas. ¿Cómo desarrollo un sistema que nos permita llevar el control preciso de un canal endémico de vigilancia epidemiológica? Y no, también la salud pública depende de gestionar, distribuir, analizar y garantizar que la población cuente con lo necesario para atacar diversas situaciones, en este caso, el uso de oseltamivir. Logramos también poner en prueba el uso de nuevas tecnologías, poniendo en marcha capacitaciones virtuales y logrando en una capacitación masiva virtual más de 36,700 padres de familia con materia de neurodesarrollo y entrenamiento en estimulación temprana y crianza. Aquí es cuando nos dimos cuenta que la distancia no era una barrera y la tecnología iba a ser nuestro mayor aliado. Todo esto que les estoy contando es previo a la pandemia. Ahorita van a ver qué importante fue como esta transición y que de cierto punto creo que asertivamente nos estuvimos preparando previo a vivir en pandemia para ya implementar estas actividades. Otra de las grandes situaciones que hicimos, incluso todo esto, insisto, todo esto fue antes de pandemia, fue la creación e implementación de una plataforma que junto con mi equipo desarrollamos como Conoces tus cifras, ¿no? Dijimos, ¿cómo podemos lograr tener los cuestionarios de riesgo que ya todos conocemos, pero en una plataforma que te permita ser muy digital, amigable, que te georreferencie y te lleve a cabo para tener de una forma específica estos tratamientos? Participamos también en desarrollo de estrategias internacionales como Capture the Fracture, participamos con FAIRLAC y la implementación de inteligencia artificial. Participamos en el desarrollo de la política pública de los primeros 1000 días de días y logramos una estrategia que a lo mejor fuera tan simple, pero que nos ha permitido tener un acompañamiento con la ciudadanía. Aquí es cuando denotamos que cuando nosotros queremos llevar a cabo diferentes acciones en salud pública, será muy importante entonces acercarnos a la población y a los ciudadanos. Desarrollamos la estrategia que se llama la ruta de la vacuna. Si quieren escanear este código QR, me encantaría ver cómo se empiezan a agregar a los grupos de WhatsApp que se llama la ruta de la vacuna. Es un grupo donde difundimos mensajes específicos de la vacunación creados por la Coordinadora Estatal de Vacunas, la Coordinadora Estatal de Infancia y Adolescencia y un servidor. Si quieren escanear este código QR, los autorredireccionará a este grupo y me encantará que formen parte de este sistema de información ciudadana y que lo podamos difundir all around Jalisco y continuar compartiendo esta información. Con esta estrategia, hasta el 2022, logramos transmitir más de 78,660 mensajes en redes sociales, lo que nos permitió darnos cuenta que una estrategia sin recurso económico y muy sencilla y de alcance a todos pueda tener un impacto significativo en la difusión de la información. También continuamos, ahora sí, empezando con la pandemia, a empezar con estrategias que nos permitieran tener un seguimiento con todos aquellos pacientes adultos mayores que estaban en casa y que no podían acudir a sus consultas.
y que además el no acudir y no tener este acompañamiento médico, psicológico, pero sobre todo emocional, les iba a afectar en su desarrollo integral. Entonces creamos la plataforma Sigamos, un programa que es una estrategia de grupos de ayuda mutua para adultos que viven con enfermedades cardiometabólicas, obesidad, hipertensión y diabetes. En esta estrategia empezamos a hacer llamadas telefónicas, les enseñamos a utilizar Zoom a los adultos mayores y logramos así seguir con el programa a pesar de que estábamos en pandemia. Algo importante que hemos desarrollado durante este tiempo es también la implementación de estrategias que nos permitieran mantener un toque humano con todo el personal de salud. Si bien sabemos que somos trabajadores de la salud, también es importante saber que todos tenemos retos importantes que pasar. Y por ello es que desarrollamos la primera capacitación con enfoque humanístico, gestionando con la iniciativa privada una capacitación bajo el lema El arte del sonreír. Esta capacitación del arte de sonreír nos permitió darnos cuenta de lo importante que es estar en tus lugares laborales y que al final del día estás donde estás porque tú lo elegiste. Y si fue así, es momento de que des tu mayor esfuerzo. Logramos entonces, a una vez con pandemia, ser el primer estado a nivel nacional en implementar sesiones virtuales para llevar a cabo capacitaciones en programa de salud bucal. Cuando en marzo del 2020 nos dimos cuenta que ya no podíamos tener reuniones presenciales, pero que era importante continuar con la capacitación, nos dimos cuenta que las herramientas virtuales iba a ser lo mejor que podíamos utilizar. Y fue así como el estado de Jalisco, a través del programa de salud bucal, fuimos el primer estado en implementar este tipo de capacitaciones. Asimismo, comenzamos con la actualización en LEPRA en el 2020, actualizaciones en ASME y EPOC, cursos visuales para el autoaprendizaje en cáncer infantil, y al mismo tiempo fue una gran oportunidad para incluir el uso de nuevos medicamentos. Además de hacer el uso de tecnologías, y como les mencionaba, que siempre algo que debemos de tener presente en nuestras áreas laborales es la evaluación, trazabilidad, y fue justamente una palabra que aprendí, trazabilidad. ¿Cómo inicia un proceso? ¿Cómo transcurre? ¿Y cómo termina? Es por ello que implementamos también el uso de nuevas tecnologías, al ser el único estado que podemos implementar una estrategia para medir la red de frío a través de unos nuevos insumos llamados Data Logger, con lo cual podemos dar esa trazabilidad adecuada de que toda la vacuna que era trasladada en el estado de Jalisco tenía una garantía de que la red de frío era perfecta y que si había tenido algún error, por supuesto, será inactivada ese biológico. Se implementaron también con el uso de nuevas tecnologías, la implementación de refrigeradores solares y con ello la inauguración de las primeras cámaras de red de frío del estado de Jalisco en regiones como Tamazula, Ameca, Tlaquepaque y recientemente Tepatitlán. Es importante mencionar esto porque si se fijan, todas estas acciones y logros no fueron únicamente de sentarnos y crear estrategias y tener ideas de decir, oh, va a ser increíble tener una cámara fría que tenga esta tecnología o quizá que tenga estos data loggers y que pueda hacer esto y que pueda hacer esto, sino al momento de sentarte, analizar y poder saber hacia dónde íbamos, cuál era nuestro principal objetivo, que tuviéramos la mejor red de fría del país. Y con las estrategias que ya teníamos, gestionamos el recurso, la autorización y la trazabilidad de todo el recurso, tanto económico, financiero y de insumos, logramos todos estos resultados. Agradezco también a todo mi equipo que formó parte de este proceso. Obtuvimos también entonces licencias sanitarias y es ahí donde se engloba otro proceso, el acceso y la normatividad. Algo muy importante que siempre debemos de hacer, todo lo que hagamos debe de ir correlacionado a cómo se deben de hacer las cosas de forma natural, pero de forma oficial, logrando así las licencias sanitarias de las cámaras frías que íbamos inauguramos y nos fuimos acercando parte de estos objetivos de desarrollo y funciones esenciales de la salud pública
logramos implementar estrategias como la inauguración de unidades de atención gerontológica para zona metropolitana, las primeras en su tipo en todo el país, y así poder potencializar todo el conocimiento de los gerontólogos y empezar a dar una nueva visión al adulto mayor, un envejecimiento saludable, con la implementación de otras estrategias. Ahorita se las voy a comentar también. Y en la ruta de los hechos, cuando llega la pandemia, sabíamos que ya no podíamos acudir a vacunarnos y sabemos que el programa de vacunación universal es uno de los mayores éxitos, sino el mayor éxito de la salud pública en México. Cuando llega esta situación de quédate en casa, no puedes salir, pero nosotros nos estábamos quedando con la vacuna, ¿no? Imaginen el reto y el temor de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a una situación, siempre es todos estos montón de hilos que tengo en una parte de mi mente, transformarlos y saber hasta dónde quiero llegar. Estábamos sentados en mi oficina y decíamos, ¿cómo vamos a hacer para que la ciudadanía acuda a seguir protegiendo a las niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores y mujeres embarazadas contra enfermedades prevenibles por vacunación, ¿no? Y ahí es cuando generando y dijimos, ¿no? Y creamos una ruta genial, creemos la ruta de la vacuna. Y fue así como se creó la ruta de la vacuna, donde la ruta de la vacuna era salir de tu casa, acudir al centro de salud, recibir la vacuna y regresar a casa. Con ello, cambiamos toda la logística de los puntos de vacunación, sacando de los lugares donde se recibía consulta externa y dando un espacio específico para que se llevara a cabo la vacuna, garantizando así que tuviéramos la ruta de la vacuna segura para cada uno de los que asistieran a recibir una inmunización. Y pongo aquí una fotografía del equipo, para mí es muy significativa y quise poner como ambas porque es la transición, ¿no? En meses, después de estar juntos, después de estar con esa característica que es muy peculiar en todos nosotros, los mexicanos, el querernos, abrazarnos y demás, ¡pum!, pasar a la presencia del cubrebocas y distancias. Todo esto que les he ido platicando y en esta ruta del tiempo, evidentemente tenía un trasfondo y aplicación constante en clases, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestionando y con uno de mis tutores muy específicos que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y que en algunas de sus frases siempre era un no, no. Y decía, ¿por qué desaprueba mis proyectos? ¿Por qué desaprueba esta idea? Porque tenía un propósito específico, el que enfocara los conocimientos y generáramos cosas y acciones que realmente tuvieran un impacto en la salud pública de nuestro estado. Con ello, llega la pandemia y uno de los mayores retos que creo que viviré en mi vida fue el comienzo de la aplicación de la vacuna contra COVID-19. El 17 de noviembre del 2020 nos notificaron que iba a llegar la vacuna a México y aquí pueden observar el ingeniero Daniel, la maestra Cristina y un servidor, la primera capacitación y el primer día que nos dijeron que la vacuna iba a llegar a México. En ese momento no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, si estaba bien, mil cosas. Pero sabíamos y se había generado un compromiso específico con la población, que fuera lo que fuera, lo íbamos a hacer de la mejor manera. Con ello, el 2 de enero del siguiente año, que por cierto fue sábado, estábamos ya capacitando contra los 5 tipos diferentes de vacuna que íbamos a probablemente recibir. Entonces, no dejando de lado la trazabilidad, no dejando de lado la evaluación de los procesos, pero sobre todo la capacitación continua de nuestro personal. Aquí una fotografía del primer día que recibimos la vacuna en el estado. Fue un momento muy significativo para nosotros porque después de haber generado tantas cosas y haber formado parte de las mesas de trabajo para implementar el plan de vacunaciones de Jalisco contra COVID-19, íbamos ya a vivir ese proceso, ¿no? Algunas de las evidencias fotográficas y con ello que nos ha traído el estar presente en diversos eventos, pero sobre todo estar abordando todos los temas de alguna u otra manera. Iniciaré por
presentar alguna de las conclusiones con el afán de quizá tener algunos comentarios extras. Sin duda alguna, todo lo antes mencionado es evidente la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, pero sobre todo ejecutar programas prioritarios de salud para garantizar un ejercicio pleno al derecho a la salud, actuando sobre factores de riesgo, pero algo tan importante que quiero que quede muy claro y quiero transmitir, de verdad, los determinantes sociales que vivimos día con día, que debemos de tomar en consideración para que un proyecto salga, es tan fundamental que va a ser el inicio y la garantía de que una estrategia sea exitosa. Luego, con ello, y después de haber cruzado esta pandemia, se me dio una encomienda. Hoy, actualmente funjo como el director de Control y Prevención de Enfermedades del OPE de Servicios de Salud Jalisco. Y ¿se acuerdan la primera diapo que les enseñaba? Me voy a regresar un poquito, ¿no? Vean, estos programas eran los únicos que yo tenía a mi cargo hace 4 años y durante 4 años lo hice. Y cuando termina pandemia, existen varios cambios y doy gracias a Dios y también a mis autoridades. Pasar de haber tenido esos programas a hoy estar al frente de todos estos. Y es claro, entonces, que no hubiera sido posible sin haber puesto en práctica todo lo que aprendí durante la maestría en salud pública, todos los debates, acciones que llevamos en control, ¿no? La diferencia entre estar y no hoy en esta oportunidad compartiendo con ustedes tiene un antes, un durante, un presente y un futuro, y se llama Maestría en Salud Pública. Si yo no hubieran tomado esa decisión en el 2018 de haber entrado a la maestría en salud pública, y si tampoco hubiera tomado la determinación que fue conducida y asistida por mis tutores y maestros, tampoco pudiéramos estar enfrente dialogando, que espero hoy podamos llegar a ese diálogo, o presentando esta parte de lo que ha significado un posgrado en mi vida y que esto me ha permitido la toma de decisiones tan importantes y fundamentales que hoy me tienen viviendo algo maravilloso en mi vida, pero sobre todo que me alienta y motiva a que las decisiones y acciones que tomo cada día contribuyen un poco a la humanidad. Y sé que lo que hoy hagamos en salud pública va a tener un impacto significativo, sí o sí, en las próximas generaciones, porque vemos desde mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que viven diferentes circunstancias, mujeres que viven con situaciones de violencia, personas que están expuestas a diferentes vectores, zoonosis, pero sobre todo el poder decidir qué acciones van a cambiar el rumbo de riesgos sanitarios para cada uno de la población. Sin duda alguna, habrá muchos retos, entre ellos las diferencias de ideas, la brecha generacional, el edadismo, el decir, ¿por qué alguien tan joven está al frente de todo esto? O el decir, ¿por qué alguien tan viejo ya no puede hacerlo? Pero creo que la gran diferencia es fusionar y hacer que esa madeja de hilos que estaba tan dispersa y que después forma un flujo perfecto de ideas creativas se funcionen ambas brechas generacionales y podamos llevar a cabo éxitos como los que presentamos hace unos minutos. Generemos y sigamos con la generación de nuevos proyectos, estrategias y ejecución de un nuevo enfoque dirigido bajo algo que ya lo dictan las organizaciones internacionales. Y no dejemos nunca de lado la ciencia y la práctica previo que nos ha permitido enfrentar situaciones como lo fue la pandemia. El haber concluido la maestría en salud pública me permitió también estudiar el doctorado en salud pública, una maestría en administración de clínicas y hospitales. Actualmente estoy cursando la maestría en administración gubernamental y algunos otros diplomados. Hubo una convocatoria para la cual participé en políticas públicas para envejecimiento. Esta fue en Japón y después de haber hecho una serie de acontecimientos, pues fui seleccionado para tomar un training en este país. Aquí está mi nombre, aquí dice México, y aquí dice, perdón, aquí dice México y aquí dice Ricky. Algo que, insisto,
todo es una decisión. Y como les decía, hay un antes, durante, un presente y un futuro. Y eso sin duda alguna será la toma de decisiones y el decidir concluir o no tu posgrado en salud pública o el animar a otros para que sigamos formando parte de este gran equipo de salubristas. Pues creo que esa es mi intervención, maestra. Me gustaría si hay alguna pregunta y por supuesto si alguien quisiera que le apoyaran algo, para mí sería un placer. Bueno, sí. Listo, maestra. Gracias. Ricardo, muchas felicidades por tu ponencia. Como siempre me emocionas, ya sabes, yo soy una de tus fans número uno. He estado en parte de tu trayectoria. Cuando yo llegué a la maestría, fui eh, parte de esa trayectoria, estar en tu examen de grado y después seguirte tan de cerca. Hoy de verdad estoy muy contenta de que estés formando parte de esta actividad del Seminario Transdisciplinar de Posgrados y que espero que hoy a nuestros alumnos que están presentes, algunos aquí en el auditorio, otros a través de la virtualidad. Hay un grupo, todos los alumnos están reunidos en la sede del sindicato, ahí en un aula, también participando en esto, que ojalá te hayan escuchado y se hayan motivado, porque de verdad vale la pena estudiar una maestría. Sin duda alguna, bueno, ¿qué puedo decir yo? Parte también de esta maestría, ¿no? Entonces, me gustaría cederle el micrófono a alguien del público, si están interesados en hacer una pregunta, algún comentario. Adelante, chicos. Ahorita te paso el micrófono. Bueno, algo que me parece trascendente en la proyección, sin duda alguna, un caso de éxito, sin duda alguna, es ese proceso cognitivo que realizamos los seres humanos al visualizar un diagnóstico, una necesidad en la población, ¿no? Y después ese proceso metacognitivo con la implementación de acciones. Y me parece fabuloso que todas las investigaciones tengan como ese trance, esa guía, esa ruta de dar respuesta o solución a problemáticas reales de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Así es, yo estuve en contacto con Ricardo en algunas ocasiones cuando estábamos en plena pandemia y recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de platicar, él emocionado porque llegaban las vacunas a México. Eh, me, me llenaba de alegría saber que alguien que había egresado de nuestra maestría era parte de lo que en aquel momento fue tan trascendente, sí, que llegaban las vacunas desde otro continente a nuestro país y las recibía, no solo las recibía, también las llevaba a la gente, alguien que había estudiado nuestra maestría y que habían creado esa ruta de la vacuna para, bueno, pues ustedes lo vivieron igual que yo, cómo llegábamos a los lugares donde nos iban a vacunar, cómo era la organización para entrar al lugar, cómo era la organización para cuidar nuestro estado físico y anímico mientras estábamos, después de que nos habían vacunado, para salir del lugar, cómo nos teníamos que retirar. Todo eso fue una logística tan bien planeada y pensar que
alguien, no, porque no nada más Ricardo, muchos de nuestros estudiantes de la maestría en salud pública estuvieron poniendo su granito de arena para que eso llegara bien, para que dejara de morir tanta gente. Wow, de verdad impresionante. Igual hace unos días que lo miré que andaba por Japón, sin duda alguna dije, bueno, esto se tiene que saber, los alumnos tienen que ver que de verdad después de estudiar una maestría suceden cosas así de importantes, ¿sí? Posiblemente alguien las habrá vivido antes de estudiar un posgrado con su licenciatura, pero definitivamente el estudiar un posgrado es el parteaguas para todo lo que viene después. Ricardo es un caso de éxito entre muchos y yo estoy muy agradecida que te hayas tomado el tiempo para venir a platicarnos esto. No sé si alguien más de aquí del público quisiera participar o si alguien de los que están conectados quisiera escribir algo en el chat, alguna duda, adelante. Una pregunta aquí en el público. Buenas tardes, amigo Ricardo. Más que nada, pues felicitarte por toda tu trayectoria de trabajo desde que iniciaste hasta la actualidad. La verdad es un claro ejemplo que esta maestría nos brinda, pues más que nada esa apertura, ¿no? De trabajo laboral y más que nada saber aplicarla como tú lo has hecho, ¿no? Te lo mencionaba, ese es un claro ejemplo para nosotros. Nosotros somos alumnos de primer semestre y me parece muy impresionante tu trayectoria. Y pues además que has trabajado en esas intervenciones, ¿no? Frente a la salud pública, pero es importante también trabajar mediante la prevención, ¿no? De prevenir todas estas enfermedades que están pasando en hoy y día. Y pues más que nada esa es nuestra tarea de cada uno de nosotros. Muchísimas felicidades, Ricardo, y enhorabuena. Muchas gracias. Sí, justamente creo que debemos de orientar nuestras estrategias justamente a la prevención. Algo que me quedó muy claro ahora que estuve en Japón fue la parte de prevención y que si nosotros no apostamos a prevenir y si no apostamos e iniciamos en este momento con acciones de prevención y acción, no vamos a lograr formar parte de estos países en desarrollo y con un estado de salud adecuado. Creo que hoy tenemos todas las herramientas para ponerlo en práctica. Si ustedes que van iniciando en este primer semestre, de verdad que les invito a poner en práctica todo lo que van conociendo, ¿no? Y tener muy claro el objetivo hacia dónde van. Creo que eso ha sido uno de los ejes principales del que hoy estemos platicando aquí nosotros, saber hacia dónde quiero llegar. Y si sabemos hacia dónde quiero llegar, también sabremos cómo lo debemos de hacer. Trabajen juntos, trabajen de la mano. Y este dibujo que les presenté que hice con un lápiz, me significa mucho porque al final del día todos esos hilos son todas las personas que se cruzan en tu camino y que te enseñan tantas cosas que te permiten ser un mejor ser humano, ser una mejor persona, pero sobre todo ser un mejor salubrista. Y si eres un salubrista, yo sé que no vamos a ver muchos pacientes o no vamos a tener esa oportunidad de ver cara a cara, face to face a la persona, pero sí va a ser muy importante y quiero que recuerden esto, cada vez que piensen en una idea, cada vez que piensen en un proyecto, sepan que van a impactar. En este momento impactarán a un porcentaje específico de una población, pero ese porcentaje de la población va a impactar a alguien más, porque si su estado de salud de esas personas está bien, si el estado de salud de esas personas está en óptimas condiciones, ayudará a otras. Entonces imaginen el impacto en cadena que estamos ayudando a más y más y más. Y qué mejor, pues formar parte de un gran equipo, formar parte de esta generación, que creo que es una generación que está rompiendo paradigmas, es una generación que está rompiendo barreras, pero sobre todo nunca dejar de estudiar, nunca dejar de prepararnos. Y algo que siempre les comento y a mis hermanos, a todos les digo, estudiamos inglés, de verdad. Estar preparado para situaciones internacionales y tener un idioma extra siempre va a ser algo importante, ¿no? Porque es cuando te das cuenta que es un idioma internacional. A mí se me hacía muy chistoso que les decía, bueno, entre el inglés mucho que hablábamos todos, pero hablábamos un idioma al final del día, ¿no? Y eso nos permitió generar estrategias. De la misma forma, estoy seguro que algunos de ustedes estarán en algunos otros lugares, pero nunca dejen de tener en cuenta
seguir estudiando, hacerlo con pasión, pero sobre todo el tener una lengua extra para podernos comunicar y poder tener un alcance mayor en nuestro área laboral y personal. Muchas gracias, Ricardo. Excelente conclusión, de verdad. De verdad que creo que son las palabras perfectas para cerrar una actividad como esta. Esa era, creo que, la principal intención, que animaras a los que están ahorita estudiando para lograr ese objetivo que todos buscamos, ¿verdad? Están por ahí llegando las felicitaciones al chat. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en esto. Vamos a ponernos a trabajar con lo del simposio porque estamos muy interesados en llevar a cabo eso. Entonces, en breve ya me estaré comunicando, pero muchas felicidades, maestro, doctor, de verdad, qué honor, qué honor. Además, él acaba de ser aceptado por la Junta Académica del posgrado como director de uno de nuestros alumnos de primer semestre, así que también ya se une al equipo de los directores de esta maestría. Gracias, Ricardo, gracias por todo. Vamos a continuar en comunicación. Sí, yo pues preparado, feliz para este simposio, ya lo he platicado con el doctor Saúl. Tenemos incluso les platicar de ustedes, a mis compañeros de Tailandia, a mis compañeros de Japón. Entonces yo creo que podemos hacer algo internacional, donde tengamos ponencias desde Tailandia, cómo están llevando ellos a cabo la salud pública en su país, cómo en Japón lo están haciendo también, y pues sobre todo en nuestros estados, ¿no? Pues nunca dejen de hacer lo que quieren, pero sobre todo háganlo con amor. Quedo a sus órdenes, soy el doctor Ricardo Gaeta, o Ricardo Gaeta para ustedes. Ricky, está bien. Y si alguien necesita algún consejo, orientación o apoyo, allí estaré para apoyarles. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a las personas que nos siguieron a través de la transmisión por vía Zoom. Gracias a los que nos siguieron a través de Facebook Live del Centro Universitario del Norte. Que pasen una excelente tarde. Gracias, chicos.